¿Cómo definirías qué es la inteligencia artificial en términos muy simples? Pues para mí es una evolución de tecnologías que ya hemos tenido y que tenemos desde hace muchos años, como es el Big Data o el Machine Learning o el procesamiento de datos avanzados, ¿no? Y es un punto adicional en el que, gracias al desarrollo tecnológico y a las nuevas capacidades de procesamiento, pues somos capaces cada vez más de simular de una manera automatizada la capacidad de procesamiento y de razonamiento que tenemos los humanos, ¿no? Y somos capaces de cada vez más llegar a optimizar procesos y trabajos a través de la tecnología. Hola a todos y bienvenidos a AI Heroes, un espacio donde descubrimos las infinitas formas en las que la tecnología y la inteligencia artificial están transformando el futuro de la salud. Esto lo hacemos a través de conversaciones con personas increíbles de esta industria. Soy Laura Velázquez, soy cofundadora de Arcángel AI y soy su host. Vamos con el episodio. Jorge, encantada de volverte a ver, así sea virtual. Igualmente. ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? Muy bien, la verdad. Jorge, bienvenidísimo a este episodio de este podcast. Para empezar, me encantaría que nos cuentes un poquito de ti, de cómo llegaste a involucrarte tanto en el mundo de la salud, obvio, pero también en el mundo de la tecnología e inteligencia artificial, que sé que ya llevas haciendo varias cosas interesantes. Sí, total, y es una pregunta que me hacen mucho, ¿no? Que en muchos foros, a veces cuando voy a universidades y a escuelas de negocio a hablar de mi rol y lo que hacemos hoy en día en la compañía y en la industria farmacéutica, muchas veces me preguntan qué hace un ingeniero como tú en una industria como esta, ¿no? Porque yo soy ingeniero de telecomunicación de formación y es verdad que no inicié mi carrera profesional en el mundo de salud, sino que esto ha sido todo un camino que me ha acabado llevando al mundo salud y a cómo impactar en la vida de los pacientes a través de la tecnología, ¿no? Yo comencé eso pues de formación como ingeniero de telecomunicación y a partir de ahí siempre he tratado de desarrollar mi carrera profesional uniendo negocio y estrategia de negocio y el impacto en negocio con la tecnología, ¿no? Siempre me ha gustado estar en esa intersección. Es verdad que comencé como consultor de estrategia y eso me permitió conocer muy bien las estrategias de negocio de distintas industrias y ahí di el salto al grupo Telefónica. El grupo Telefónica pues es una gran escuela de vida, como digo yo, y además pues es una compañía con una apuesta tecnológica increíble y de innovación, ¿no? Entonces ahí en el grupo Telefónica sí que tuve la oportunidad de desarrollarme siempre en el equipo global, en la unidad global, ya que están aquí los headquarters globales, están aquí en Madrid, y siempre enfocado en el desarrollo de servicios y soluciones digitales como Internet of Things, como inteligencia artificial, blockchain, ciberseguridad, cloud, para clientes B2B del grupo de distintas industrias. Poco a poco fui teniendo una gran exposición al mundo de innovación, a todo el ecosistema de innovación en general en nuestro país, en la huella de Telefónica, combinada con el desarrollo de soluciones digitales que tuvieran un impacto directo en el negocio de distintas industrias, ¿no? Y ahí me surgió la oportunidad de incorporarme a la industria farmacéutica, en este caso a AstraZeneca, con el objetivo de montar la unidad de innovación. Y ahí estuve un par de años, unos 2 añitos y medio, que creo que han sido muy, muy exitosos en cuanto al impacto en el sistema sanitario en nuestro país. Y básicamente así es como acabé trabajando y enfocado en salud, ¿no? Que es una industria y un sector que me apasiona. Hoy en día, pues hace un par de meses me incorporé a GSK, donde lidero también innovación y transformación digital en España, y con un foco muy claro en cómo aplicar tecnología, inteligencia artificial, nuevas formas de trabajo para tener un impacto directo en la vida de los pacientes, ¿no? Y cómo poder maximizar el impacto que nuestras moléculas y que nuestros medicamentos tienen en los pacientes a través de las nuevas tecnologías. Que además es un nuevo reto muy chévere, ¿no? Muy interesante. Absolutamente. Bacano, muy bien. Y es precioso, o sea, a mí muchas veces me dicen que me brillan los ojos cuando cuento a lo que me dedico y el scope de trabajo del equipo, y es que es verdad, o sea, yo creo que en pocas industrias se puede tener una misión tan bonita como esta, que es impactar en la vida de los pacientes, ¿no? Y
Y además lo bonito que es muchas veces en los proyectos, ¿no? En estos proyectos en los que a través de la inteligencia artificial pues optimizas procesos del sistema sanitario o mejoras ensayos clínicos, etcétera, pero es que estás viendo el impacto directo en la vida de personas y en sus familias, ¿no? Y es algo precioso y que te lleva pues a seguir trabajando día a día y a dar lo máximo de ti mismo pues para conseguir que esto sea una realidad cada vez más y que sea cada vez más escalable. 100% de acuerdo. Yo creo que esta industria realmente te permite sentir el impacto que trae para la gente la tecnología. O sea, tú lo ves, tú lo vives, lo percibes y para mí se llena de mucho propósito, como de emoción, de pasión. Y creo que a ti también te pasa exactamente lo mismo. ¿A ti para qué te sirve la inteligencia artificial? Para mí la inteligencia artificial nos ayuda a optimizar muchos procesos, tanto internos de la compañía como del propio sistema sanitario, automatizando, llegando a conectar de una manera más eficiente a las personas y los distintos procesos que ahora son manuales, llegando a automatizarlos, haciéndolos de una manera más eficiente, más precisos, acortando tiempos, ayudando a mejorar y a optimizar, ¿no? Tanto procesos internos de compañía como procesos del propio sistema sanitario o lo que hablábamos, ¿no? De los ensayos clínicos, ¿no? Donde hay un impacto brutal. Sí, también. Es cierto. Hay algo que yo quiero profundizar en varias cosas que yo he visto de tu perfil que me gustan mucho y es que tú has construido un equipo, bueno, un equipo no, varios equipos de innovación en salud sin tener la más mínima como formación en innovación. Has construido todos esos equipos desde cero y gran parte del éxito que creo que tú has tenido fomentando y creando estos equipos ha sido realmente apalancándote como de partnerships, como de acá ya tenemos este ecosistema interno, como entonces empiezo a unir diferentes piezas claves para realmente generar un impacto un poco más masivo alrededor de adopción de tecnología, adopción de inteligencia artificial, adopción de etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido ese proceso? Total, pues mira, por un lado porque soy un convencido de la mezcla, ¿no? Tanto de perfiles a la hora de construir equipos, me gusta mucho mezclar distintos perfiles, distintas visiones, distintas formas de trabajar y de pensar, y yo creo que eso es muy bueno, esa diversidad es muy buena para generar un impacto muy alto, ¿no? Y en una industria como la farmacéutica, en la que tradicionalmente pues hay una mayor endogamia en cuanto a los perfiles y la formación, yo creo que eso es muy bueno a la hora de incorporar, y yo pues he intentado siempre incorporar perfiles distintos que retaran el status quo, pero a la vez también tener perfiles clásicos que ayudaran a saber navegar dentro de las propias compañías y de la propia industria, ¿no? Yo creo que hay un valor brutal. Y luego en cuanto a la parte del ecosistema, es que yo soy un convencido de que la innovación, y más hoy en día, es imposible que tenga ningún tipo de éxito de una manera aislada. O sea, yo solo entiendo la innovación de una manera colaborativa y a través de redes de ecosistemas, ¿no? De redes de partnerships que van más allá de un ecosistema de colaboración en el que se genera valor entre distintas compañías, entre distintas entidades, distintas organizaciones, todos empujando, cada uno con nuestros objetivos particulares, pero por un bien común o por un objetivo común, ¿no? Y en ese sentido, pues yo estoy convencido de que hay distintos agentes dentro del ecosistema salud que todos trabajamos en la misma dirección, ¿no? A mí me gusta hablar mucho de que nosotros desde la industria farmacéutica, con mucha humildad, nos consideramos un agente más del ecosistema sanitario y que queremos ser partícipes de la transformación sostenible del sistema sanitario, ¿no? Nosotros tenemos claro, y por ejemplo en España pues es algo que tenemos todos claro, y el propio sistema, tenemos un reto en cuanto a la sostenibilidad del modelo y del sistema sanitario, ¿no? Y nosotros como industria farmacéutica formamos parte del ecosistema de salud y nos gusta pensar que podemos ser un actor más que ayude al propio sistema a dar solución a los retos que tiene por delante. Pero igual que de otra manera, pues creemos que también tiene un papel fundamental pues entidades que fomentan la innovación en salud, como puede ser EIT Health, o entidades de innovación transversal y organizaciones de innovación transversal, que te permiten aprender de un ecosistema más amplio de lo que se está haciendo en otras industrias. El propio tejido emprendedor y el ecosistema de startups y emprendimiento, que nos ayudan a acercar tecnologías disruptivas y a trabajar de manera distinta a las distintas organizaciones. Es generar unas soluciones que tienen un valor mucho mayor precisamente por la diversidad de puntos de vista y de impacto y de forma de trabajar que se aportan, ¿no? Por las distintas organizaciones. De esa forma de trabajar, a nosotros al menos, y en mi experiencia, pues siempre me ha dado muy buenos resultados.
Jorge, y uniendo todos estos hilos de todos los que hacen parte de este ecosistema, de lo que tú has percibido, cómo la farma juega un papel importante alrededor de todos estos otros dentro del ecosistema. Bueno, yo creo que la industria farmacéutica pues somos un tractor importante de potencial transformación, ¿no? Y tenemos una capacidad de movilizar recursos, personas, capacidad de activar proyectos y tenemos una buena mezcla de conocimiento clínico, de las moléculas, cierto conocimiento del sistema sanitario que somos capaces de activar o llegar al sistema sanitario que, por ejemplo, puede servir de ayuda al ecosistema de emprendimiento. Y luego aunamos con esa voluntad de transformación y de ser un agente del cambio también, ¿no? del propio sistema. Entonces creo que podemos jugar un papel bastante bonito como punto de unión y como nexo de unión entre distintos players para intentar impulsar esta transformación del sistema. Ahora me gustaría preguntarte cómo alrededor de eso es claro mover al dragón de un sistema de salud. Uno no lo puede hacer solo. Entonces es importantísimo, casi que un must, poder unir estas piezas para poder generar mayores resultados y mover un poquito más a beneficio de los pacientes a este gran sistema. ¿Cómo la inteligencia artificial tú la empiezas a ver como una pieza clave dentro de este ecosistema? Bueno, yo creo que al final la inteligencia artificial está generando mucho impacto que permite optimizar procesos, ¿no? Entonces, para nosotros yo creo que un factor de transformación del sistema que tiene mucho sentido es la optimización de procesos del circuito asistencial, ¿no? Entonces, en las distintas patologías el viaje del paciente es distinto y en las distintas patologías existen cuellos de botella diferentes, pero muchos de esos cuellos de botella son de proceso. Muchos de estos cuellos de botella hablan de pues un tiempo al diagnóstico que se puede acortar o hablan de una derivación entre atención primaria y el servicio de referencia en el hospital que podría ser optimizable, que se podría reducir los tiempos de esa derivación o se podría mejorar el ratio de sospecha diagnóstica, etcétera. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial está jugando un gran papel en cuanto al impacto, está generando un impacto directo en la optimización de muchos de estos procesos, ¿no? Entonces, creo que todos los agentes del ecosistema estamos viendo el valor que se puede generar y que se está generando con esta introducción de soluciones basadas en algoritmos de inteligencia artificial para optimizar procesos en combinación con otras tecnologías y está ayudando en esa dirección de transformación del propio sistema, ¿no? Yo creo que el propio sistema es consciente y está buscando este tipo de soluciones que a través de la colaboración entre distintas entidades pues vamos consiguiendo mover la aguja, ¿no? del gran elefante que puede ser el propio sistema. Nosotros internamente, para mí también, las grandes corporaciones como nosotros también somos un gran elefante que vamos moviendo nuestra aguja poco a poco en la senda de la transformación. Jorge, voy a ir un paso atrás porque creo que para mí es importante entender cuáles son esos mayores retos que tú ves en la industria completa, en el sistema de salud, y dónde crees tú que la inteligencia artificial hoy te puede traer mejores beneficios. Mira, más que del propio sistema, que luego lo hablamos en cuanto a procesos, en la industria, ¿no? En la industria farmacéutica, y ahí hay una parte muy clara. Yo veo que hay un impacto en tres grandes bloques para la industria farmacéutica. Una, en cuanto a los ensayos clínicos. Otro, en el modelo de comercialización de las moléculas y cómo gestionamos hoy en día la relación con los prescriptores de nuestros medicamentos. Y otra, en la propia relación con el sistema sanitario en cuanto al ayudar en este tipo de nuevas soluciones y servicios alrededor de la optimización de procesos, ¿no? En el desarrollo de nuevas moléculas el impacto es brutal, es increíble. De hecho, para mí, yo creo que es donde más aterrizado está el impacto directo por la facilidad de implantación. Quiero decir, porque es que es evidente que a cualquier compañía farmacéutica como nosotros, que somos una industria en la que la inversión en R&D, en nuestro R&D que es científico, es un porcentaje elevadísimo, ¿no? De nuestros ingresos año a año, nosotros nos basamos en una investigación que son ensayos clínicos que llevan muchos años, ¿no? Que llevan mucho tiempo, con un coste muy elevado. Cualquier solución digital, como las que ya existen hoy en día, de inteligencia artificial, de salud digital, que ayuden en la optimización de los tiempos de los ensayos clínicos, que ayuden a aumentar la probabilidad de éxito, que ayuden a tener mayor certeza del impacto que la nueva molécula puede tener sobre el patógeno que estás analizando, a tener mayor precisión, etcétera,
eso tiene un impacto brutal en toda la industria porque ayuda a acortar los tiempos en los que las compañías farmacéuticas traemos al sistema sanitario medicamentos innovadores que permiten mejorar la vida de las personas. Y ahí eso es un impacto increíble, ¿no? Para el negocio de la industria y para el propio sistema, porque te permite acortar el tiempo en el que traes esos medicamentos innovadores para determinadas patologías, ¿no? Luego, en cuanto a modelo de comercialización, pues yo creo que ahí estamos empezando a ver casos de uso potenciales, ¿no? Que ahí puede ser más similar a otras industrias, pero mucho en relación a pues entender cómo poder generar mensajes hiperpersonalizados para los distintos stakeholders con los que estés interactuando, cómo poder hacer una buena interacción con nuestros equipos de campo, con los distintos clínicos, con los prescriptores de los medicamentos, o cómo un sistema de inteligencia artificial podría llegar a hacer una buena predicción de siguiente interacción con alguno de estos clínicos, etcétera, ¿no? Basado en el histórico de interacciones que has tenido con ellos, etcétera, ¿no? Y luego y luego esta es la tercera pata, que es la que veníamos comentando, de la optimización de procesos en el sistema sanitario, ¿no? Y para mí hay un punto enorme en cuanto a reducción del tiempo para llegar al diagnóstico de patologías, una parte grande también en cuanto a ayudar a optimizar los tiempos y la gestión de la derivación, empoderando atención primaria. Yo creo que hay una capacidad muy importante de empoderar a los médicos de atención primaria en cuanto a sospecha diagnóstica y que se sientan que tengan mayor información a la hora de hacer un diagnóstico, de tener toda la información para hacer un diagnóstico, y también en el manejo de las patologías, ¿no? Ser capaces de descongestionar a los profesionales sanitarios muchas veces en procesos que son casi administrativos, como pueden ser llamadas, de seguimiento con pacientes, etcétera, etcétera, que son procesos que son automatizables, que hoy en día ya contamos con soluciones que permiten descongestionar a los profesionales de este tipo de tareas para que se centren en esas tareas en las que aportan todo el valor, ¿no? O sea, para mí además hay una cosa que tengo muy clara, que es, yo no soy de esos que piensa que vamos a acabar en un futuro distópico lleno de máquinas dominándonos, sino que yo creo que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas y que la atención sanitaria, igual que la industria farmacéutica, va de personas. Entonces, para mí, todo lo que hacemos, el objetivo último, y además así lo intentamos diseñar siempre, es cómo ayudamos a empoderar a las personas para que puedan hacer mejor su trabajo o para que puedan dedicar más tiempo a la parte de su trabajo en la que generan más valor, ¿no? Entonces, en el caso de los médicos o de todos los profesionales sanitarios, es cómo les podemos descargar de tareas administrativas para que dediquen más tiempo a la atención sanitaria a los pacientes, o cómo podemos ayudarles a tener la mejor información posible para que tomen las decisiones en menor tiempo y con más información, ¿no? Es que acá hay algo que a mí me parece como que tú la tienes muy clara y siento que tu claridad hace que por eso tú gestes estos proyectos de inteligencia artificial. Pero hay veces que en la teoría esto suena como tan obvio, pero llevarlo a la acción se vuelve todo un reto. Entonces ya nos contaste full alrededor de las oportunidades que tú clasificas bajo estos 3 bloques importantísimos que me encanta que los pongas sobre la mesa. Ahora, ¿por qué es tan difícil empezar a implementar estos proyectos? ¿Cuáles son esos desafíos más comunes? ¿Por qué es tan difícil innovar con este tipo de tecnología hoy alrededor del sistema de salud en estos 3 campos que nos mencionas? Para mí hay una parte muy clara que es de integración de la tecnología, pero no como el proceso de integración tecnológica como tal, sino de incorporación de la tecnología a un sistema público de salud, ¿no? En nuestro país, para mí eso es bastante evidente y bastante claro. Muchas veces cuesta traer al sistema público de salud proyectos que están desarrollados con un partner, con un tercero, cuando dentro del propio sistema sanitario muchas veces ya existen pues iniciativas de investigación o iniciativas en las que ellos, de una manera que muchas veces tienen muchísimo valor, ¿no? Pero que ya se están desarrollando algoritmos o que se están desarrollando proyectos de investigación alrededor de la inteligencia artificial, que lo están desarrollando ellos mismos, ¿no? Entonces, al final creo que, por supuesto, me encanta que surjan desde dentro del propio sistema sanitario, porque creo que eso aporta muchísimo valor, pero a veces estamos en una situación de mucha atomización en cuanto a distintas iniciativas, ¿no? Que es verdad que es mucho más fácil que algo que surge de un propio sistema regional de salud, en nuestro caso en España, o de un propio hospital, pues ya esté implantado en el propio hospital, ¿no? Eso por un lado. Por otro, también en cuanto a un tema puro de acceso al mercado.
Hoy en día, igual que para que un medicamento innovador nuevo llegue al mercado, pues existen unos mecanismos de financiación y reembolso que hay que pasar y que llevan unos tiempos muy largos. Hoy en día en nuestro país no existe, y en general yo estoy viendo en la Unión Europea en algunos países iniciativas que van encaminadas a ello y en España también se están agilizando de alguna manera, pero no existen mecanismos de financiación y reembolso ágiles que puedan impulsar la introducción de soluciones de salud digital. Es decir, si tú para ser capaz de introducir o que para que un hospital o un servicio regional de salud contrate en un contrato público una solución tecnológica de una startup de una manera ágil y eficiente, no existen esos mecanismos y lo que haces es que tienen que pasar por un proceso de 18 o 24 meses para demostrar la eficacia y la eficiencia en costes, pues pues habrá compañías con cierta madurez que puedan sobrevivir y que aguanten eso o que encuentren otros mecanismos de sobrevivir, pero la mayoría van a morir, evidentemente, ¿no? Entonces, ahí también tenemos un reto, ¿no? Porque, claro, también nosotros como industria farmacéutica, nosotros jugamos un rol, pero es un rol que tiene que ser muy transparente y muy honesto, ¿no? Yo cuando nos acercamos al sistema sanitario, o incluso con nuestros partners, ¿no? Como vosotros o como otras startups, en el que impulsamos la implantación de la solución en alguno de los centros hospitalarios, a mí me gusta ser muy transparente con todos en cuanto a cuál es el rol que podemos jugar como compañía farmacéutica en impulsar y ayudar a la adopción de estas soluciones, pero que no está basado en una financiación ad eternum de las soluciones, ¿no? Sino que para mí el fin último es que el propio sistema sanitario crea o vea el valor de la solución como parte de su reto de transformación y que en un último momento realice la contratación de la solución porque realmente le ve un valor, ¿no? Y por eso a mí muchas veces me gusta pues orientar si estamos implantando un piloto de una solución o en varios centros, pero que esté muy orientado a qué es lo que necesita el decisor medir, cuáles son esos KPIs que el decisor necesita medir para acabar contratándolo. Es decir, y yo, por ejemplo, pues tanto en AstraZeneca como en GSK impulsamos soluciones en las que trabajamos con startups que aquí en la Unión Europea ya tienen marcado CE, o sea que ya pueden trabajar como dispositivo médico. Bueno, es una opción estratégica, ¿no? Pues simplemente. Para mí los KPIs a medir no son clínicos porque la herramienta ya está clínicamente validada para obtener el marcado CE, sino que son KPIs de eficacia y eficiencia que hay que acordar muy bien con los gestores de las organizaciones sanitarias para que eso nos lleve a algo, ¿no? Para que realmente se pueda medir si hay una optimización en costes o que si eso permite realmente generar valor al sistema para que el propio sistema acabe comprando y contratando estos servicios, que es lo que permitirá de verdad una escalabilidad total de este tipo de soluciones en el sistema sanitario, ¿no? Total, total. Ven, yo quiero profundizar en otras cosas que vienes hablando porque tú has ganado muchos reconocimientos por implementar modelos de inteligencia artificial a lo largo de tu trayectoria, ¿no? En salud, ¿no? Muchos de ellos sé que han sido enfocados en diagnóstico temprano de algunas enfermedades, creo que a través de imágenes, sí. Para temas cardiometabólicos, y hay otros modelos de inteligencia artificial que también has implementado mucho más para el seguimiento y hacia el proceso mucho más personalizado de los pacientes para distintas patologías. ¿Qué más has visto tú que hoy se puede desarrollar que ha transformado el sistema y cómo claramente ha beneficiado al paciente? Sí, joder, y hemos implantado muchos, ¿no? Muy enfocados en lo que dices tú, ¿no? Tanto en mejorar los tiempos para el diagnóstico de patologías como en el manejo de patología, porque es donde creo que hay más cuellos de botella hoy en día, ¿no? ¿Cuáles son esos cuellos de botella y cómo esto puede generar valor? Depende de la patología, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros en mi vida pasada, ¿no? Que teníamos una molécula en cardiovascular, ¿no? Que está centrada en la insuficiencia cardíaca. Pues analizando con distintos agentes del sistema sanitario y con distintos hospitales y servicios regionales, pues llegamos a la conclusión de que había un problema de congestión de los servicios de cardiología por una muy alta tasa de derivación desde atención primaria de pacientes con sospecha diagnóstica de insuficiencia cardíaca y hablando también con médicos de atención primaria, pues nos transmitían que compartían esa visión y que muchas veces se debía a que con el poco tiempo que disponían para tratar a un paciente por la congestión propia que tenían, pues cuando tenían una cierta sospecha de ese potencial diagnóstico, pues acababan derivando al cardiólogo para que él tomara la decisión, ¿no?
Entonces ahí nosotros vimos, junto con una tecnología de una startup española, que lo que hace es interpretación de electrocardiogramas y es capaz de estratificarte el riesgo o darle una información al médico de atención primaria sobre el potencial que tiene ese paciente en base a la interpretación automática del electrocardiograma en cuanto a su alto potencial de tener insuficiencia cardíaca o no, ¿no? De forma que nosotros lo que veíamos era, por un lado, que en muchos casos el médico de atención primaria se sentía ya empoderado suficiente a su sospecha diagnóstica como para hacer el diagnóstico, y entonces ahí lo que estabas haciendo es, por un lado, descongestionar al sistema sanitario porque evitabas esa derivación y bajabas la congestión del servicio de cardiología, y por otro lado tenías un impacto directo en la vida de los pacientes porque el tratamiento comenzaba varios meses antes, ¿no? Con lo cual había un círculo virtuoso de tanto paciente como sistema sanitario, ¿no? Y en otros casos, pues claro, entonces son proyectos, y por eso vuelvo a lo del inicio, ¿no? De que, claro, te brillan los ojos cuando ves el impacto que tienes en personas, ¿no? Eso mismo, pues también lo hemos visto con radiografías, ¿no? Con algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de interpretar el diagnóstico por imagen en radiografías de tórax. Y eso se está implementando para intentar hacer un cribado de cáncer de pulmón. Entonces, este algoritmo, lo que se ha visto es que no mejora en nada a un radiólogo buscando específicamente cáncer de pulmón, ¿vale? Pero lo que sí que hace es, en radiografías generalistas, es decir, pues si yo voy porque me he dado un golpe en una costilla jugando al fútbol o lo que sea, algo muy generalista, es capaz de detectar un potencial de nódulos cancerígenos, y de forma que si se introduce bien en el sistema, pues se hace una alerta de potencial cáncer de pulmón y se hace una alerta de forma que se deriva a estos pacientes, ¿no? Pues lo mismo, y aquí vemos y también hacemos ese link a esto va de personas, o sea, esto no va de, evidentemente, pues el radiólogo buscando un nódulo, pues es que la inteligencia artificial no le mejora en este caso en nada, pero te permite tener un cribado mucho más alto en radiografías generalistas. Entonces es como tener pues un asistente, ¿no? Un asistente muy inteligente que te está ayudando y que te está empoderando y que te está permitiendo tener una perspectiva más amplia, ¿no? A mejora diagnóstica, ¿no? Y en el manejo de patologías, pues también hay ejemplos bastante muy potentes, ¿no? Nosotros introdujimos uno en el sistema sanitario aquí en España también para los pacientes de insuficiencia cardíaca, ¿no? En cardiovascular. Teníamos analizado, y con los médicos, con los clínicos y la literatura científica se ve que pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen una agudización, que tienen un paso por urgencias, muchas veces la probabilidad de tener una segunda agudización es muy alta, del 50%, ¿no? Y además la insuficiencia cardíaca es una patología que es una de las mayores causas de mortalidad, ¿no? Al menos en España, ¿no? Y el potencial de recaída es altísimo, y esa recaída es otra vez una agudización, paso por urgencias, hospitalización, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso, pues otra vez, círculo virtuoso o círculo a mejorar con varios frentes, porque por un lado, claro, cualquier solución que haga que un paciente no acabe pasando por urgencias, pues mejora los costes del sistema sanitario y la congestión del propio sistema de camas en urgencias y en el servicio de cardiología. Pero si a través de una solución eres capaz de detectar que un paciente tiene un potencial de empeoramiento de sus condiciones y evitas una hospitalización, pues claro, estás teniendo un impacto en su vida brutal, ¿no? Y en este caso, como se trabajaba era con una aplicación de una startup israelí que se descarga en el teléfono. Entonces, cuando el paciente ha tenido esa primera agudización, cuando está siendo dado de alta, que está en situación basal, o sea, está en situación estable, desde el servicio de cardiología le ayudan a descargar a él o a sus familiares en función de la edad. Se le ayuda a descargarse esta aplicación y se le pide que lea una frase en ese momento que está en situación basal. Y después todos los días tiene que hacer esa misma la lectura de esa misma frase. Y con eso los ensayos clínicos que pasó esta compañía y esta tecnología para obtener el marcador CE demostraban que eran capaces de anticipar hasta 18 días una recaída por insuficiencia cardíaca que acababa en una agudización, que acababa en un paso por urgencias, ¿no? Entonces, claro, volvemos a lo mismo, pues al final estás generando un impacto brutal en la vida de personas concretas, y además estás ayudando al sistema sanitario en ese objetivo común que tenemos todos de avanzar hacia la transformación sostenible del sistema, ¿no? Lo mismo con el manejo de patología, con lo que hablábamos, que te mencionaba antes, de la parte de descargar a los profesionales sanitarios con procesos como llamadas, ¿no? Existe hoy en día también pues startups y tecnología de una startup, pues nosotros utilizamos una startup española
que tiene un bot que hace llamadas, ¿no? Y además yo que vengo de Telefónica, pues siempre digo lo mismo, que es como si te llama el operador de telefonía, como cuando llamas tú al operador de telefonía, pero bien hecho, ¿no? Porque es que cuando escuchas la llamada, ¿no? Y yo me acuerdo que esta compañía nos permitía usar una grabación con una paciente real para cuando íbamos a distintos eventos, etcétera, ¿no? Con ellos. Y a mí, o sea, más allá de que este bot pues hace la llamada y trata al paciente y en base a criterios clínicos extrae información, ¿no? Como si ha tenido fiebre, si se ha tomado la temperatura, si tiene mucosidad, tos, etcétera, y eso te permite controlar una patología. Pero a mí lo que me maravillaba era el cariño con el que trataba a la paciente, que en este caso, en el caso de la llamada era una paciente de más de 80 años del norte de España, al paciente y a sus familiares que van a formar parte de este programa y que van a recibir llamadas que son automáticas por parte de una máquina, ¿no? Pero toda esa parte de acompañamiento incluso, ¿no? Que es increíble y que tiene ese factor social también muy, muy bonito. Algo que te estaba diciendo, Jorge, que a mí me parece súper valioso a medida que he implementado modelos de inteligencia artificial en salud, es mucho de lo que tú decías, es que no solamente impacta la vida del paciente, que a mí me eriza la piel cada vez que veo los resultados, sino que también beneficia tanto al sistema de salud, porque es que también es un negocio y los negocios también necesitan sobrevivir y también generan estrés y también generan incomodidad y también tienen KPIs de medición. Entonces, cuando yo veo que el impacto es tan bonito en el paciente, pero también tan valioso para el sistema, ahí es cuando yo siempre digo, hay mucho más por hacer y deberíamos acelerar mucho más esto. Dentro de los proyectos que tú has hecho, que sé que ya han sido muchos y claramente nos hablaste de varios de ellos, ¿qué es lo más difícil a la hora de empezar a implementar un proyecto de estos en salud? ¿Qué es lo que más retador se vuelve o cuáles son esos desafíos iniciales a la hora de implementar esto? Alinear los objetivos. Yo creo que es alinear bien los objetivos y encontrar los interlocutores que nos ayuden a empujar el impulso de la solución, distintos agentes, ¿no? Y encontrar muy bien a quién hay que acercarse, ¿no? El propio sistema tiene sus complejidades y nosotros también, como compañía, muchísimas, pero en cuanto a, pues en nuestro caso en España, ¿no? Tenemos 17 sistemas regionales. Si quieres implementar un proyecto en un hospital, pues entender bien si es un proyecto a movilizar con la Fundación de Investigación del hospital o si es un proyecto que le interesa más a gerencia del hospital para medir bien los KPIs de eficacia y eficiencia, o dónde está el valor que puede percibir pues el clínico o el jefe de servicio o el gerente, ¿no? Y poder alinear esos objetivos, ¿no? Porque a veces no todos estamos alineados en lo mismo, ¿no? Porque igual el clínico que pues prefiere analizar el impacto clínico que la solución está teniendo y poder reflejar eso en un estudio, pero igual eso pues hace que se ralentice mucho la implantación de la solución y eso pues no está alineado con el objetivo de la startup, que es más de implantación de la tecnología y masificar la tecnología. ¿No? A veces me encuentro esto, por ejemplo, con alguno de los ejemplos que os he dado antes, cuando estás diseñando la solución, que es muy importante también el no enamorarse de la solución, ¿no? Sino del problema que quieres resolver, ¿no? Entonces a veces estás diseñando la solución completa, ¿no? Incluyendo la solución tecnológica, pero la solución completa, que en el circuito, el impacto en el circuito, y pues te dejas puntos de vista, ¿no? Que por eso es tan importante, pues igual dices, pues estoy ayudando y estoy identificando un montón de pacientes, pero dices, pero es que luego se necesita un clínico revisando todas las alertas que han surgido y esto entonces al final no estás consiguiendo el objetivo que buscabas, sino que sobrecargas al sistema. Para mí eso es el mayor reto y luego entender muy bien todo lo que se hace a nivel local y regional en los distintos centros del sistema sanitario, por lo que te decía, porque hay mucha investigación también en tecnología asociada a salud atomizada. Escuchándote, valido lo que siempre he pensado, es que el problema de la inteligencia artificial no es la inteligencia artificial. No. Es más allá del vivir de la gente, de sus miedos, de la incertidumbre, de sus objetivos, de cero la tecnología, es, por el contrario, nuestros retos inclusive personales. Bueno, pero que se puede trabajar y que tiene mucho potencial. ¿Cuál es tu mayor problema hoy en el sistema de salud? O sea, dentro de lo que estás haciendo hoy, más allá del general de la industria, que es diagnóstico, procesos, ¿cuál es tu mayor reto hoy? Bueno, pues mira, pues sí, eso sí.
claramente encontrar las soluciones que realmente sean escalables, que eso es lo que te va a generar un impacto brutal en el sistema sanitario, ¿no? Y además entendiendo las complejidades de cada ecosistema, pues lo que te decía, pues en España que tenemos 17 sistemas distintos, con sistemas tecnológicos distintos por cada una de las 17 regiones, con las particularidades de luego cada centro hospitalario, etcétera, pues encontrar realmente soluciones de salud digital que sean fácilmente escalables y que eso te permita realmente generar ese impacto, ¿no? Porque en el momento que lo encuentras, que tú puedas ayudar a escalar esa solución y a encontrar esa sostenibilidad de la solución en el tiempo, que tiene mucho que ver con eso que hablábamos de la financiación y el reembolso, de la medición de KPIs correctos de eficacia y eficiencia probablemente. Eso es lo que más me quita el sueño, encontrar, porque, o sea, yo creo que ejemplos como los que te he dado antes de proyectos, de implantación de proyectos, hay muchos, ¿no? Y muchas compañías pueden contar muchos. Yo creo que la clave de todo esto no es hacer muchos proyectos, sino sí puedes probar y puedes, el famoso fail fast, ¿no? And cheat. No tanto que no funcione el proyecto en sí, sino la implantación y el aprender de una implantación de un proyecto en el que todo lo que rodea ese proyecto, en la forma de introducirlo, la forma de diseñar la solución completa en circuito asistencial, ¿no? Por ejemplo, lo que te contaba antes de la app que lees una frase todos los días al móvil. Claro, hasta que encuentras el punto en el que tiene valor, ¿no? Que es, vale, pues para pacientes que han tenido la agudización, claro, eso es la solución completa. La tecnología es la que te permite que si lees la misma frase todos los días te dice la probabilidad que tienes o si vas a tener un empeoramiento de insuficiencia cardíaca, pero el encontrar el punto en el que eso beneficia al sistema sanitario es el ser capaz de codiseñar esa solución de manera que tiene valor, ¿no? Y es encontrar ese punto en el que dices, vale, pues para pacientes que ya han tenido una primera agudización, que han pasado ya por urgencias, para evitar el reingreso, ser capaz de encontrar eso y que eso además tenga un modelo de negocio por detrás sostenible y con unos KPIs que se puedan medir para garantizar la sostenibilidad, ¿no? Sí, que lo mantengan y sea sostenible, sea escalable, sea de beneficio y sea fácil de adoptar también, que eso es importante. No, pues Jorge, me encanta escucharte, que me emociona mucho ver que en otros contextos se está llevando mucho más eficiente y más rápido la adopción de este tipo de tecnologías. No creas que porque España tiene tan atomizado, como tú dices, el sistema. Mira, desde lo que yo he aprendido de implementar en España, México, Brasil, Colombia, etcétera, a la final es muy similar todo es demasiado aislado, son pequeñas islas, unirlas se vuelve un problema, pero lo bonito de esto es que siempre hay muchas oportunidades. Entonces, última pregunta, y de verdad te lo agradezco infinito, ¿qué te emociona de esto? ¿Qué te llena de emoción alrededor de implementar estas tecnologías? El impacto brutal que tiene en la experiencia de los pacientes. O sea, yo creo que al final, y además porque es que es algo que podemos percibir porque todos somos pacientes y todos somos ciudadanos y todos somos usuarios de los sistemas de salud, ¿no? A mí es algo que realmente me genera emoción, que me genera ese brillo en los ojos y hilando con el principio de la conversación, ¿no? Que yo que me considero una persona experto en tecnología siempre enfocado en generar impacto, pues al principio de mi carrera en negocio, y en este caso, pues que no hay nada más bonito que experto en tecnología y en innovación enfocado en mejorar la vida de las personas. Tener un impacto directo en experiencia del paciente en distintas patologías, ¿no? Ya sea adelantándonos a la enfermedad, mejorando los tiempos de diagnósticos o ayudando a tener un mejor control de la patología y ayudando al propio sistema, ¿no? Y para mí, realmente creo que hay un impacto por delante que si somos capaces, yo creo que hay mucho de resiliencia, de no desesperar, de que todos como ecosistema de salud nos ayudemos los unos a los otros, ¿no? Entonces, también pues es la colaboración de la industria farmacéutica para ayudar en el impulso de las startups, para que no mueran en el camino, ver cómo encontramos espacios de colaboración público-privado, pues con consorcios que accedes a fondos o otro tipo de proyectos para garantizar una cofinanciación de otro tipo de proyectos. Bueno, encontrar esos caminos entre todos, en los que todos aportemos también nuestro conocimiento, y ahí es donde vamos a generar valor, ¿no? Y si de verdad nos creemos todos que compartimos el objetivo, que lo hacemos, yo creo que el impacto potencial es brutal y es mucho mayor que en otras industrias, y al final es que el impacto es directo en vidas de pacientes, ¿no? Entonces creo que no hay nada más bonito que eso. Es que a la final yo siempre digo que es salvar vidas, que puede ser en algún momento la de nosotros, a la de nuestros padres, hermanos, esposos, amigos, el que sea.
Oye, Jorge, mil gracias, te lo agradezco infinito. De verdad, increíble poder conectar contigo de nuevo. Oigan, ya para terminar, quisiera saber más de qué les gustaría escuchar aquí en AI Heroes. Los invito a dejar una reseña, activar la campanita para que la plataforma les avise cuando publiquemos un nuevo episodio y dejarnos 5 estrellas. Recuerden que pueden conectar conmigo y discutir las infinitas posibilidades de la inteligencia artificial en salud y pueden encontrarnos en mis redes sociales en la descripción del episodio.